¿Y cómo hacerlo? Por tu palabra. Examinamos tu palabra. Recibimos mucha instrucción y consuelo de tu palabra. Y recibimos también instrucciones de cómo vivir, de cuáles son los valores de la vida, cuál es la fe que nos orienta, nos estabiliza para que podamos sentir el sentido de nuestra vida y la gloria que nos espera. Rogamos, Padre, por muchas cosas, porque nos has colocado en el mundo en que hay mucha necesidad de conocerte y de seguir las instrucciones tuyas. Haz que sepamos ser testigos, dar testimonio y enseñanza al mundo. Pedimos, Padre, por nuestro gobierno y los problemas que hay en el pueblo, la violencia, la inconformidad, corrupción, falta de cumplir con sus promesas, odio y unas personas aprovechando de otros. Todas esas cosas vimos que nos duele y no sabemos cómo debemos responder. Rogamos tu bendición, Padre, sobre el país, para que pueda escuchar la palabra. Si tú, el que guíe nuestra iglesia y las otras iglesias, en su comportamiento, en sus actividades, para anunciar que tú eres Dios, el Dios bueno que has creado y que cuidas tu creación por tu providencia. Haz que sepamos anunciar de que nuestro Señor es Jesús, es el dueño de la iglesia y el Rey eterno que tú has colocado en el trono. Ayúdanos para que sepamos cómo comunicar este mensaje. Te damos gracias, Padre, por los estudios bíblicos que tenemos en nuestra iglesia, los estudios bíblicos que tenemos también en relación con las misiones. Te damos gracias, Padre, por las misiones. Te damos gracias porque en algunos lugares notamos claramente el poder de tu palabra. En otros lugares notamos la necesidad de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por la respuesta. Y pedimos tu bendición sobre nosotros para que podamos cumplir con la necesidad que vemos. Vemos entre nosotros y alrededor de nosotros mucha tristeza, mucha frustración, mucho odio. Ayúdanos para que podamos ayudar a los que sufren y los que están entristecidos en nuestra misma comunión. Rogamos, Padre, por ellos, para que puedan sentir tu presencia y tu consuelo. Rogamos, Padre, por los que están enfermos, que no ven con mucha posibilidad un cambio en la situación. Rogamos, Padre, por ellos y sus familiares, para que puedan recibir de ti lo que necesitan. Pedimos, Padre, por nuestros deseos y esperanzas que den salud, cura a las dificultades que tenemos. Hay problemas, Padre, en nuestras relaciones. A veces estamos tentados a ver situaciones de la vida así difíciles las relaciones. Rogamos, Padre, que tú seas con todos los que tienen problemas y dificultades en la escuela, en la familia, en el matrimonio, aún en la iglesia, para que sean resueltos estos problemas y para que podamos juntos glorificarte. Pedimos por la iglesia en cuanto a sus actividades. Te damos gracias, Padre, por todos los oficiales. Rogamos por ellos,
para que puedan cumplir con sus oficios, con sus deberes, con sus tareas, que a veces son muchos y pesados. Oramos, Padre, por ellos. Enséñanos cómo crecer espiritualmente. Rogamos, Padre, para los oficiales de la Iglesia, para que puedan ser los líderes que deben de ser, sobre todo en su andar espiritual, para que podamos aprender de ellos. Haz que tengamos interés muy especial en tu palabra, para que podamos leerlo, un mensaje personal para cada uno de nosotros. Tenemos que anunciar, Padre, tus virtudes al mundo, hacer conocido todo lo que has hecho y todo lo que has revelado sobre ti mismo como eres, para que podamos hablar con autoridad acerca de nuestro Dios, que nos habla, nos da información importante. Demos gracias porque estamos en tus manos. Y toda la creación está bajo tu cuidado. Sabemos quién eres y confiamos en ti. Nuestras necesidades son muy grandes. Ayúdanos a entender nuestra situación, comprender mejor tu palabra, para que podamos responder las preguntas que el pueblo y el mundo nos hace, para que podamos responder bien y satisfacer la inquietud y ser comunicadores del Evangelio salvador. Oramos por eso, por nosotros mismos y por el mundo. Rogamos con confianza, porque te conocemos y sabemos que es el Dios que hace y cumple con sus promesas. Y lo conocemos de esa manera, porque es el Dios Salvador que nos ha salvado y nos has dado el privilegio de hablar contigo y pedir y glorificar en el nombre de Jesús. Amén. Es el momento, hermanos, de presentar nuestros diezmos, nuestras ofrendas al Señor. Entonces le pido a los diáconos que se preparen. Hechos 20:35 dice al respecto: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Oremos, hermanos. Padre bendito, que moras en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por esta hora, que nos permites venir a alabar tu nombre, Señor, y agradecerte todos los favores y bendiciones que nos das. En esta hora, Padre Santo, te pedimos que bendigas estas ofrendas y los diezmos que vamos a recoger. Que tú, Señor, nos ayudes, nos des inteligencia para poderlos manejar adecuadamente, porque todo es tuyo
Damos las gracias al coro de expresión, casi pudiera ser un sermón sobre estos nombres. Sion, era parte de la montaña, muy alto, donde construyeron el templo. Entonces a veces se habla de Sion como el monte Sion, en nuestra misión es su nombre, y a veces en términos del templo que construyeron allá. Pero los eruditos, los que han estudiado esas cosas, dicen que realmente es el lugar donde Abraham fue a ofrecer a su hijo, pensando él que Dios sí lo había dicho que lo fuera, no sabiendo que Dios iba a proveer el sustituto, un
macho cabrío que estaba atorada por sus cuernos. Dios iba a proveer esto en sustituto por el pueblo. Porque entonces, la totalidad del pueblo de Dios en una promesa era un muchacho. Sí, entonces es esta montaña, porque con esta historia que construyeron el templo quiere decir Dios con nosotros. Nezer es una palabra que realmente quiere decir brote, a veces dicen pimpollo, que se refiere de la raíz de David y de que de la raíz de David iba a brotar, que a veces también es brote, iba a brotar el eterno Mesías que iba a dar su vida por el pueblo de Dios. Sacrificio, vida por el pueblo de Dios. Son temas en los dos nombres, Seón y Nezer. Ahí tenemos la combinación de Seón Nezer, Nezer Seón. Tú puedes escribir una música que capta todo esto, sería como una sinfonía, ¿no? Pero bueno, hay que abrir sus Biblias. En la primera carta de Pedro, capítulo 1. Algunos de ustedes van a pensar que voy al revés, y es cierto, porque hace 8 días predicamos de Pedro 2, versículo 5, y ahora vamos a volver a Pedro, pero en la primera. Entonces vamos al revés, en lugar de adelante. La razón es que hace 8 días tenemos la instalación en el culto a las 9 de los oficiales de la iglesia y utilizamos el versículo 5 del capítulo 2 que habla acerca de el pueblo que tiene una tarea, un ministerio de hacer sacrificios espirituales. Y notamos que antes de eso dice el versículo de que era como casa de Dios, casa espiritual y un sacerdocio especial. Y por esto tenemos el tema del ministerio del pueblo sacerdotal. Posiblemente algunos de ustedes se acuerdan de esto. Entonces fue por la ocasión de la instalación de los oficiales para estar en función del pueblo sacerdotal que tiene un ministerio en el mundo de ofrecer sacrificios espirituales. Pero este texto depende de la revelación de la enseñanza que está en el capítulo 1. Entonces vamos a ir un poco al revés, pero vamos siguiendo más o menos con la misma idea. Entonces, 1 Pedro 1, voy a leer 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva. En esto tenemos que meditar. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Buscamos el fin de renacer. Pensamos en fin, y tiene dos distintas acepciones, pero el fin no en la terminación de cosas, sino en el propósito, el objetivo. Y en la lectura que hemos hecho de este capítulo, notamos de que se utiliza la palabra fin o en fin de qué en ese sentido. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de renacer? Lo dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Ya hemos dicho, ojalá que alguien recuerde, hemos dicho hace 8 días de que toda la carta de Pedro tiene que ver con la iglesia. La iglesia establecida, la iglesia firme, la iglesia segura. Y esta estabilidad de la iglesia es obra de Dios. Y Pedro quiere que sepamos acerca de esa obra de Dios, para que afecte nuestra actitud de servicio, de alabanza y de sufrimientos en esta vida. Como dice lo que acabamos de leer, establecida siempre esta relación con las pruebas. Y se habla de las pruebas aquí. Aquí también hemos leído, se habla de las pruebas. Y la idea de establecido
está tan firme que ni las pruebas, ni puesto a prueba, va a caer la iglesia. La iglesia entonces tiene una meta, un propósito, y además está motivada para trabajar en esto. Todo el libro tiene que ver con esto. Y se van notando muchas cosas. Aún más tarde en cuanto a nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar, de sentir y actuar. Todo eso tiene que ver con la visión que tenemos. El objetivo que vamos buscando o que buscamos cumplir. Todo eso tiene que ver con la iglesia establecida en sus muchas pruebas, en muchas tentaciones, para que tengamos la seguridad de que la iglesia es una parte de la obra, según la revelación de Dios, de su propósito en el mundo. La iglesia tiene propósito, pero no es la propósito de la iglesia. No es que hemos decidido hacer esto, no, estamos en la iglesia, puesto en la iglesia por Dios para cumplir con los propósitos de Dios. Y si vamos a entender cuál es el propósito del pueblo de Dios, pues tenemos que saber cuáles son los propósitos de Dios para ese pueblo de Dios. Nos toca a nosotros no determinar el propósito, sino cumplir con el propósito y saber de que la iglesia tiene un papel de suma importancia en la bendición de Dios al mundo y en nuestra relación a este mundo, para que el mundo glorifique a Dios. La introducción, la orientación de todo esto está en la parte que acabamos de leer. Y tiene que ver relación con el fin, el propósito, el objetivo de renacer. Y dice claramente, hemos renacido, nos hizo renacer, no lo hemos hecho nosotros, nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa pequeña idea. Vamos a pensar hoy. En fin, de renacer. El fin es, ya sabemos, una esperanza viva. Pedro, cuando escribe estas palabras, era un jovencito de unos 80 años. A mi edad ya no puede decir esto, jovencito a los 80 años. Ya tiene mucha experiencia en el Señor. Si vamos estudiando Pedro, la Biblia, notamos que es un Pedro muy cambiado de cuando era discípulo. Cuando estaba haciendo la carrera de teología con el Señor, tenía ciertas características. Después de la resurrección, él fue muy cambiado. Es muy importante en la iglesia. Ya tenemos experiencia. Ha habido muchas persecuciones. Quizá no tanto como Pablo, pero Pablo sabía mucho de la cárcel desde adentro. Porque varias veces estuvo. También una vez cuando abrió la puerta y no podía salir por la obra del Señor. Tenía tremendas experiencias Pedro. Y de hecho en su carta, en esta carta y la segunda, habla de estas experiencias. Aquí está ya meditando. Muy probablemente ya en Roma, pero había escuchado de la persecución en la Tierra Santa. Aunque, no cabe duda, el pueblo, la iglesia, en tiempos primitivos, tenía como un enemigo, en cierto sentido, el Imperio Romano, pero no de la misma manera de la persecución que en otros lugares. Los enemigos principales eran los judíos que habían rechazado a Jesús y rechazaban el pueblo de Jesús.
Ellos los acusaron contra el gobierno de Roma. El gobierno de Roma normalmente aceptaba mucha variación en cultura, pero una cosa que no aceptaba es un rechazo de la autoridad organizada, establecida en el emperador. Y por esto, aún desde tiempos de Pilato, ¿por qué crucificaron a Jesús? Nosotros sabemos crucificar a Jesús por nuestros pecados, pero Pilato no sabía de esto. Los judíos decían, se pone como el rey de su pueblo. Y en Roma no podía ser otro rey sino César. Y el mismo Pilato sabía que la acusación no era sincera, pero tenían que escuchar al pueblo. Y una y otra vez se acusaban a Jesús y Pilato puso entonces en la cruz el letrero de ser el rey de los judíos. Los judíos dicen, no digan esto, dicen que él dijo que era el rey de los judíos. Pero eso de rey de los judíos es muy importante. Por eso mataron a Pablo. La acusación, después de 3 años más o menos de trámite circular, lo mataron, el crimen. Él dice que hay otro rey, un tal Jesús, otro rey que César. Pedro también sufrió persecución por esto, estuvo en la cárcel. Todos los cristianos en áreas de los judíos recibieron mucha persecución porque los judíos los acusaban con los romanos. Entonces fueron a otros lugares, eran los expatriados, y la dispersión, que para aquel entonces era algo muy específico, un tiempo muy reconocible. En Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Todos esos eran como pueblos, lugares en lo que antes era Asia Menor. Hoy en día se llama Turquía. Pero en esta península, en esos lugares. Y los judíos, creyentes, cristianos, se fueron allá a buscar nuevas vidas en este lugar. Pedro escribe a ellos que frustrados, desanimados, sufridos, bajo dificultades, para darles ánimo, para darles esperanza. Y notamos la esperanza viva, una verdadera esperanza. Nosotros en esta vida tenemos muchas esperanzas y muchas veces esperanzas falsas que fabricamos nosotros mismos. No podemos evitar esto, es parte de nuestra naturaleza. Cuando no hay esperanza, y decimos que no hay esperanza, son las palabras más tristes que se puede hacer. Estamos en una situación, dice, no hay esperanza. En lo que leo, y a veces no se puede confiar, pero en lo que leo en el mundo, no particularmente en México, en el mundo, una aflicción muy especial de los jóvenes que no tienen esperanza. Por eso la tasa de suicidio en casi todos los países del mundo es más alto con los jóvenes. Están frustrados, no tienen esperanza. Está triste esto. Pero a veces fabricamos esperanzas. Y además es muy importante, los estudiantes siguen estudiando, su motivación, la esperanza de terminar. Algunas carreras son bien difíciles,
otros que tienen que solucionar problemas, van estudiando con la esperanza de... Estamos motivados por la esperanza. La esperanza es una calidad humana necesaria para la vida. Y fabricamos esperanzas porque necesitamos esperanzas, pero nos falla. Y esta semana, en la oportunidad, tenemos que hablar un poco de esto. De cuando tenemos que cambiar rapidito unas esperanzas. Una persona está enferma y siempre hay algo de esperanza. Hay esperanza que se cure. Y esperamos que hay un poco de esperanza, dice. Pero dice que no hay esperanza. Pero en cuanto a la muerte de un cristiano, es simplemente cambiar una esperanza más grande por lo que era más chiquitito, ¿no? Se muere esa esperanza que hemos leído hoy. Pablo dice, consuélase con estas palabras. Hay una esperanza. No somos como los del mundo que no tienen esperanza. Tenemos una esperanza. Y el texto que hemos estudiado dice que hemos renacidos para esta esperanza. Ahora estamos hablando de una esperanza verdadera. Todos los otros son como imitaciones o ecos. Ahora una esperanza viva, la verdadera esperanza. Y tenemos que notar, y Pedro está muy claro en cuanto a esto, que tiene que ver con el Dios Trino. Está en el versículo 2, ¿no? Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos el Padre, el Espíritu y el Hijo, la Trinidad. Pero es muy importante, porque la salvación tiene que ver con la colaboración, por decirlo así, de la Trinidad. Sin el Padre no hay salvación. Sin el Hijo tampoco. Y sin el Espíritu no. Si no hay Trinidad, no hay salvación. La verdadera base de nuestra esperanza es la unidad de la Trinidad en esta obra de salvación, presencia del Padre. Es decir, que Él tenía desde antes todos los pasos. Es algo muy importante esto. Todos los pasos en cuanto a la efectuación de nuestra salvación. La presencia no quiere decir, tenía una idea de esto, sino todo el proceso estaba allá. A diferencia de algunos antiguos mitos que supuestamente dan cierta esperanza también. Esta es una esperanza viva, porque tiene que ver con lo que Dios Trino realizó en la historia humana, en la tierra real, en unos lugares que podemos visitar hasta el día de hoy. Es una actividad completa de la historia del mundo. Ahí está. Algunos autores cristianos que pensaban esto, unos de Tolkien, otros C.S. Lewis, eran amigos, pensaban juntos. Dice que la diferencia del cristianismo y los mitos es que el cristianismo es un mito verdadero. Los otros son falsos. Tiene algo semejante, pero el mito que tiene su sentido, que puede organizar el pensamiento, es algo concretamente que fue realizado en la historia humana. Y por eso celebramos la Navidad, domingo de resurrección, Pentecostés. Por eso estudiamos la geografía de la Tierra Santa, el ministerio de Jesús. Y a los maestros de estudios bíblicos
y están estudiando los evangelios, siempre vale la pena tener un mapa. Y dice, Jesús fue de aquí a allá. Esto pasó en ese lugar, para que podamos dejar bien clara de que es obra del Espíritu Santo, es obra del Hijo, de la obra de Dios, la presencia de Dios, tiene que ver con una historia concreta, que es nuestra historia. No es un mito que da las ideas. Es una actividad de Dios en la historia que explica toda la salvación y todos los propósitos de Dios. Dios trino. Después de hablar de Dios trino, Pedro entonces entró en la idea precisa de la esperanza viva. Y lo dice en cuanto a la obra, la presencia, no solamente un conocimiento antes, sino todo el proceso está involucrado en su pensamiento. Cuando el Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, su compasión para con nosotros, nos hizo renacer. Hay que notar, nos hizo Él renacer. No es algo que podemos hacer nosotros, ¿no? Él nos hizo renacer. Y es importante esto, porque quizá no con motivos equivocados, pero una doctrina equivocada sí. Muchas veces el renacer es algo que tenemos que hacer nosotros. Y tenemos que hacer esto, lo otro, nuestro estilo, y siempre termina en frustración. Porque es Dios que nos hizo renacer. Nos hace renacer por su palabra. Sabemos esto. Él creó todo con su palabra. Dijo, sea. Y ya fue. Y la palabra de Dios nos da vida. Cuando estamos bajo la condenación de la sentencia de la muerte por nuestros pecados, y Dios dice, viva. Y renacemos con la palabra de Dios. Un poco más. Repite esto, que dice renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La sentencia de la muerte estaba contra nosotros. Pero que pecar, morirá. Pecamos, morimos. Jesús fue y pagó en la cruz por nuestros pecados. Cumplió con nuestra sentencia. En Colosenses dice el decreto que estaba contra nosotros. Él pagó, pero no quedó muerto. Quedó pagada la deuda, pero Jesús resucitó para que resucitáramos con Él. Porque las promesas son solamente para las personas vivas. Nosotros vivimos en el Espíritu Santo. Renacer quiere decir que vivimos porque Cristo vive en nosotros. Vivimos en Cristo por obra del Espíritu Santo, pero vivimos en Cristo porque Cristo vive en nosotros. Pablo dice, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. De esta esperanza se está hablando aquí, Pedro. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Pero no lo hicimos nosotros. Dios en su grande misericordia, en su compasión para nosotros los pecadores, nos hizo renacer por su palabra, por su obra.
siempre tenemos que, cuando leemos la Biblia, asociar, relacionar el Espíritu y la palabra. A veces hacemos el error y no entendemos algunas enseñanzas importantes de la Biblia por distinguimos. La palabra es obra del Espíritu y el Espíritu obra por la palabra. Y es muy importante eso. Y cuando tenemos que guiarnos por la palabra, nos guiamos por el Espíritu. Y tenemos que notar en la Biblia esta muy clara asociación, contacto de la idea del Espíritu con la palabra. Y aquí también está subyacente todo esto. Porque renacer no es algo que hacemos, aún menos nacer físicamente tampoco es algo que pasa a nosotros, pero no lo hacemos. Y más todavía en cuanto a Dios, algo que pasa a nosotros. Estamos involucrados, por supuesto. Y además tenemos una fe que está también, cuando dice santificado en el Espíritu. Ese Espíritu por la palabra nos aparta para Dios. Y a nosotros, este Dios nos aparta en Cristo y somos de Él. Cristo vive en nosotros. Renacemos por obra de Dios, por la presencia de Dios, por la santificación del Espíritu Santo y por ser rociados, purificados por la sangre de Jesús. Nacimos. Renacemos para una esperanza viva. ¿Y qué consiste esto? Pues el versículo 4, la misma oración, sigue el mismo pensamiento. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. No soy economista, pero entiendo sus preocupaciones. Los economistas hoy en día están preocupados, por lo menos en lo que escriben, en el sentido de que casi no puede hacer ya como herencias, porque si uno tiene una cantidad hoy, la devaluación del peso, el cambio de las cosas hace de que de aquí a 2 años, 10 años, es menor. Y los intereses normalmente no son suficientes para compensar por la devaluación. Entonces, hay un problema en el que estamos. Entonces, si alguien muy bondadoso me diera una herencia de $1 millón, y ¡ay, qué rico que soy! Pero unos 10 años, este $1 millón ya sería $1 millón y algo por decir eso, pero tiene menos valor. Y si son así las herencias, pues la verdad es que no nos dan mucha esperanza, ¿no? Tenemos que buscar otras cosas de otras maneras. Aquí se habla de una herencia incorruptible, porque aún si vamos a hacer una inversión, nos puede engañar, puede ser mucha corrupción. Y suele haber. Estamos en un mundo, no peor que otros mundos, otros lugares, pero sí hay mucho pecado, mucha corrupción. Pero la herencia que tenemos es una herencia segura, incorruptible y además incontaminada. No se va a afectar con otras cosas. Si uno olvida y deja los restos de la comida en la mesa y no los pone en el refri y regresa el día siguiente, ¿qué pasa? Y mejor no se va a tirar cosas por el estilo porque está contaminada. Deben tener mucho cuidado de que las cosas que no se contaminan por una infección, un proceso dentro se echa a perder y ya no vale
inmarcesible, que se va cambiando, convirtiendo en otras cosas, en otros valores y cosas por el estilo. Una compra una cosa que vale mucho y a los tantos años ya no vale. He leído esta semana diciendo que toda esta industria de la computación ya va a caer porque ya van a haber nuevos métodos de hacer todas estas cosas. Entonces uno tiene una inversión en esas cosas que cambian. Pero aquí dice una herencia que no sufre de esto. Ahora, es una herencia que no pasa ninguna contaminación, corrupción o cambio. ¿Por qué? Porque está reservada en los cielos para nosotros. Es una manera de hablar, pero muy fuerte. ¡Qué bueno! ¡Nuestra herencia! No tenemos que encontrar un banco para invertir. O unas propiedades que a lo mejor de por vida va a tener más valor. O una parte del mercado que quién sabe lo que va a hacer. Ahí está guardado, reservado en el cielo para nosotros. Porque así está nuestro Señor, preparándonos un lugar, dice la Biblia, y cuidando todo para nosotros. La esperanza viva es una esperanza viva precisamente porque la herencia está reservada en el cielo para nosotros. ¿Y nosotros? Tampoco no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Si voy trabajando duro para juntar mucho dinero, por fin tengo algo, y en un cambio en el mercado yo no tengo nada, y tengo que pedir para vivir. Y vivo, y tengo una herencia, pero yo no. Pero la herencia está guardada o reservada en el cielo, que dice el versículo 5, que ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Hay que recordar que está hablando con expatriados de la dispersión. Personas que parece que no habían perdido todo, que no tenían por venir. Ellos no, tienen una herencia con esperanza viva, reservada en el cielo. Y además, ustedes son guardados para la herencia que está esperando. Doblemente está seguro. Doblemente somos motivados para estar en esta vida y trabajar para glorificar y servir al Señor. Porque sabemos seguramente, no solamente que hasta que vamos a alcanzar, estar reservado en el cielo para nosotros, si nosotros estamos guardados por el poder de Dios. Ya hemos hecho referencia a esto. El perdón, el poder de Dios en la Biblia muchas veces está en función de su voz. Él dijo, y así fue. En Hebreos dice que Dios habló a las cosas que no existieron, para que existieran. El poder de Dios está encontrando hoy en día. Leo los periódicos, las revistas, están encontrando ciertos descubrimientos científicos muy importantes que tienen que ver con la esencia de las cosas, la construcción pues, de la realidad. Están encontrando eso los científicos mexicanos. Lo que encuentran. Los que no son creyentes no saben cómo explicar cosas muy raras que dicen a veces. Pero son creyentes y lo saben. Ellos dicen, este es el poder de Dios. Y vemos la sabiduría de Dios. Y se vuelven
regocijar en los nuevos conocimientos que tenemos. Porque el cristianismo no está contra la ciencia, a veces los científicos están contra el cristianismo, pero no hay conflicto entre los dos, porque notamos el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios nos guarda mediante la fe. Hemos hablado muchas veces, porque somos salvos por la gracia, mediante la fe. A veces decimos de que en la Reforma se hablaba de la justificación por la fe. Pues sí, una forma corta para decirlo. Pero realmente, según Efesios 2:8 sobre todo, somos salvos por la gracia por medio de la fe. En base de la gracia, por medio de la fe. En el griego es muy claro allá, porque se utiliza distintos casos en el griego. Y también la traducción dice esto: salvos por la gracia, justificados por la gracia, mediante la fe. Entonces, nosotros somos guardados de Dios, por el amor de Dios, mediante la fe, que es el efecto de la palabra en nosotros, para alcanzar la salvación. Salvación, ser rescatado, ser apartado para Dios. Si es una situación que no podemos hacer nada, y nos rescata de esta situación, para ser manifestado en el tiempo postrero. A veces pensamos no muy bien acerca de ese tiempo postrero. Pues, como si es postrero, tiene que ser después de nosotros, ¿no? Hay que recordar que Dios está hablando en otro tiempo. Y el concepto en la Biblia, el tiempo postrero, normalmente en la Biblia es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Todo eso es el tiempo postrero. Cuando vivimos en el tiempo postrero, está manifestado en el tiempo postrero. Es obra que Dios está haciendo, como he dicho antes, en la historia humana. Y podemos ver, no es un mito, sino es un mito verdadero, no verdaderamente mito, es un mito que verdaderamente dice, porque está manifestado. Dios mismo lo hace conocido, que somos guardados mediante la fe, por el poder de Dios, que está manifestado en estos postreros tiempos. Si necesitamos una filosofía de la historia, tenemos que entender lo que está pasando en la historia. Tenemos que entender que la obra de Dios, este proceso de Dios de cuidar toda la creación, no es simplemente unas palabras que utilizamos, sino es una descripción de lo que está haciendo de Dios. Providencia es una palabra muy teológica y muy religiosa, pero la obra de Dios y la providencia es algo concreta que nos dice lo que es el sentido de la historia y dónde va. Tenemos que estudiar mucho. La fe en uno nunca da el permiso de ser ignorantes. Tenemos que estudiar lo que dice, lo que hace Dios, porque lo que hace por su poder está manifestado en el poder. Me imagino que estos expatriados a veces dicen: ya tenemos que salir de nuestro país, aquí no podemos encontrar trabajo, a lo mejor ya no hay posibilidad. Sí, es cierto lo que hizo Jesús y convertido, pero ya no hay. Ya el Satanás va a acabar con todo y no vamos a tener nada. Oh, no. Ya está manifestado el poder de Dios en estos postreros tiempos. El poder de Dios, la influencia, la enseñanza de Jesús y la obra del Espíritu Santo. La Trinidad está obrando y la herencia está allá.
guardado, como dice Jesús, donde los ladrones no pueden entrar a robar. No hay corrupción, no hay cambios, no se echa a perder, está guardado. Y además, ustedes, aunque tienen que sufrir un poco por un tiempo, están guardados por el mismo poder de Dios manifestado en estos postreros días. Hemos dicho, Pedro está hablando de la iglesia establecida, firme, segura, que va a aguantar todas las pruebas. Cada vez que está puesto a prueba, está en función de esto. Está diciendo a los creyentes quiénes son. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los que, por la palabra de Dios, las promesas de Dios, hemos renacido de nuevo a una esperanza viva. La esperanza viva se explica en términos de la obra de Dios, pero de dos maneras. Tenemos herencia guardada por nosotros, donde nadie nos puede tocar, porque estamos aquí. Y estamos cuidados, guardados, aquí en la tierra, por el mismo poder de Dios, para seguridad que vamos a llegar. En esto tenemos que pensar lo que hace Dios, lo que ha hecho Dios, lo que está haciendo Dios, para estar seguros. Jesús lo dijo, ¿no? Voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también. Tenemos nuestra esperanza viva, una herencia que está guardada para nosotros. Vivimos a nosotros y mediante la fe estamos guardados para la herencia. Hay mucha razón entonces para vivir para Cristo, que es el propósito de Pedro aquí, a través de todo lo que pasa, dar una esperanza viva a su pueblo. Por eso nosotros, para tener este consuelo, tenemos que encontrar nuestra verdadera identidad en el pueblo de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la esperanza viva, que no podemos fabricar para nosotros mismos, una esperanza que nos diste. Por esto hemos renacido por tu palabra y aprendemos de la herencia que nos espera. Y nosotros que vamos a durar para disfrutar de la herencia, porque somos tuyos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, puestos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre.